Hola a todos, soy Palermo 1509. Esta vez les traigo un video referente al evento más importante del verano luchístico, que es el SummerSlam de la WWE. Como todos sabemos, el día domingo se llevará a cabo la edición 27 de SummerSlam, cuya lucha más atractiva, sobre la cual el evento se ha promocionado, es la de John Cena frente a Brock Lesnar por el título mundial de la empresa. Aquí tengo todos los SummerSlams que se han desarrollado en la historia de la empresa por sus distintas facetas, distintas denominaciones como WWF y WWE, distintas generaciones de luchadores y superestrellas que marcaron historia, otras no tanto. Pero en sí nadie puede negar la importancia que tiene el SummerSlam para la empresa y para los fanáticos de lo que ha venido desarrollando WWE a lo largo de la historia. Y aquí tenemos el primer evento, o los primeros dos eventos. Tenemos SummerSlam 1988 y SummerSlam 1989. Y teníamos que el SummerSlam 1988 giraba alrededor de la pelea entre las dos parejas más importantes o más influyentes en ese momento de WWE. No digo las mejores, sino las más influyentes, que eran los Mega Powers, el Dream Team de ese momento, Hulk Hogan y Macho Man Randy Savage, frente a los Mega Bucks, que iban a estar formados por Andre the Giant y por Million Dollar Man. Tenían a Virgil como el manager o como el asistente, ya que trabajaba para Million Dollar Man, mientras que los Mega Powers tenían como manager a la hermosa Elizabeth. Sobre eso giraba el SummerSlam 1988, un muy buen evento que marcaba el inicio de lo que hoy se ha convertido en uno de los pay-per-views más importantes de WWE. Luego tenemos SummerSlam 1989 y giraba también alrededor de otra pelea como main event tag team, que iba a ser Hulk Hogan y Brutus the Barber Beefcake versus Zeus y Macho Man Randy Savage. Todos se acordarán que en ese tiempo, antes de SummerSlam, se estrenó la película No Holds Barred, que tenía como protagonista a Hulk Hogan, y la pelea que se dio en esa película fue frente a Zeus. Ellos llevaron lo de la pantalla del cine a la lucha libre, a un ring, y por eso tuvimos este main event. También no olvidar que la unión que tenían Savage y Hogan en el 88 se rompió más adelante y por ende se convirtieron en acérrimos rivales y enemigos. Estos son los dos SummerSlams, los primeros dos SummerSlams. Y destaca en SummerSlam 89 también Ravishing Rick Rude versus The Ultimate Warrior. Fue una pelea buena, de las mejores que ha tenido Warrior en su carrera. The Hart Foundation versus The Brainbusters también lo fue. Y SummerSlam 88, que fue el primer evento, tuvo también creo yo, la lucha en la que Warrior causó más impacto, aparte de la de Hogan luego en WrestleMania 6, que fue cuando derrotó al Honky Tonk Man por el título intercontinental. Hart Foundation también peleaba frente a Demolition. Pasamos a SummerSlam 1990-1991, y giraba en cambio la edición de 1990 en relación a un doble main event. El Ultimate Warrior versus Ravishing Rick Rude con Bobby Heenan, y Hulk Hogan, con la ayuda del Big Boss Man, enfrentaba a Earthquake con Dino Bravo. SummerSlam 91 en cambio tenía como portada en ese tiempo la pelea o la lucha en el cielo y la lucha en el infierno. La lucha en el infierno iba a ser entre Hulk Hogan y el Ultimate Warrior, que se unían para enfrentar a Sergeant Slaughter, General Adnan y el Coronel Mustafa. Uno de ellos era el Iron Sheik. Lo que aparentemente iba a ser un handicap match, sabemos que en la realidad terminó siendo una lucha de parejas, y que a ratos inclusive el mismo Slaughter lucía muy solo.
En SummerSlam 90 destacan aparte otras luchas como Randy Savage versus Dusty Rhodes, Sensational Sherry versus Sapphire, ese mini feudo que existía entre Dusty Rhodes y Savage, que también fue parte de un WrestleMania. El Warlord versus Tito Santana, Power and Glory versus The Rockers, Marty Jannetty, Shawn Michaels. Y luego en SummerSlam 91 en cambio teníamos a Virgil versus Ted DiBiase, Big Boss Man versus The Mountie, el que perdía se iba a prisión, The Natural Disasters versus The Bushwalkers, Bret Hart versus Mr. Perfect, que fue la que se robó el show de 1991. Pasamos ahora sí a SummerSlam 1992 y 1993. SummerSlam 1992 giraba alrededor de que el WWF Champion Macho Man Randy Savage iba a enfrentar al Ultimate Warrior en lo que iba a ser una revancha de lo sucedido en WrestleMania 7. Y aparte de eso teníamos al Undertaker versus Kamala, teníamos a Legion of Doom versus Money Inc. Y teníamos como una lucha por el título intercontinental, que para mí fue la más importante del evento, la de Bret Hart frente a Davey Boy Smith. SummerSlam 92 en el Wembley Stadium fue para mí uno de los favoritos de todos los tiempos. SummerSlam 1993 ya teníamos una nueva generación que emergía y teníamos a Yokozuna, que iba a enfrentarse con Lex Luger. Y aquí decía Somebody has to stop him, y aparecía Lex Luger, que en ese tiempo Vince tenía planeado para él convertirlo en el nuevo Hogan. Teníamos los Smoking Guns, Tatanka versus The Hitchman, Undertaker frente a Giant Gonzalez en una revancha Jerry Lawler versus Bret Hart, ese fue SummerSlam 1993. SummerSlam 1994 y 95. Aquí podemos apreciar que, salvo por Bret Hart, me atrevería a decir, y algo de Shawn Michaels, estábamos ante la peor época y momento de la empresa. En SummerSlam 94 giraba como main event el Undertaker versus el Underfaker. Pero teníamos el Steel Cage Match entre Bret Hart versus Owen Hart, que fue la lucha del evento y una de las mejores de la historia del SummerSlam. Iba a ser en una jaula. SummerSlam 95, en cambio, teníamos a Diesel como campeón frente al rey del ring de ese tiempo, que era Mabel, Viscera o Big Daddy B, como sería conocido más adelante. En SummerSlam 94, que les decía, destacan luchas también como Lex Luger versus Tatanka, Diesel versus Razor Ramon por el campeonato intercontinental. Mientras que en SummerSlam 1995 destacan luchas como las de Shawn Michaels versus Razor Ramon, Ladder Match, tras lo sucedido en WrestleMania 10, que fue la lucha que se robó también el show en ese WrestleMania. Esta era la revancha. Teníamos a Londra Blaze versus Bertha Faye, los Smoking Guns versus Jacob and Ellie Blue, Bob Holly versus Hunter Hearst Helmsley y el 1-2-3 Kid versus Hakushi. Lucha bastante interesante, bastante movida, para un par de eventos que no son de los mejores SummerSlams de toda la historia. Pasamos a SummerSlam 1996 y 1997. 1996 nos promueve como main event a Shawn Michaels versus Vader, y SummerSlam 1997 nos promueve al Undertaker versus Bret the Hitman Hart. Destacan también en SummerSlam 1996, decíamos un Boiler Room Brawl entre el Undertaker y Mankind, que ya aparece, Jerry Lawler versus Jake the Snake Roberts, que hacía un regreso, British Bulldog versus Psycho Sid, Stone Cold Steve Austin versus Yokozuna. En SummerSlam 1997, entre otras, destaca la lucha por el campeonato intercontinental entre Owen Hart y Stone Cold, el campeonato europeo entre British Bulldog versus Ken Shamrock, y yo también diría el Steel Cage Match, que fue bueno, entre Mankind versus Hunter Hearst Helmsley, que catapultó para que Mankind luego se convierta en face.
Pasamos ahora a lo que sería el SummerSlam de 1998. Y aquí tengo yo 98 y 99. Pero por el momento les hablaré del 98. En 98 destaca Undertaker versus Stone Cold por el título de la empresa. Título máximo de la WWE. Teníamos también un ladder match que fue bueno. Incluso catapultó a las carreras de ambos luchadores para que en futuro tengan incluso un feudo mucho más interesante. Y para mí uno de los mejores feudos de la historia, que fue The Rock versus Triple H. Aquí fue por un ladder match y por el campeonato intercontinental. Teníamos también No Holds Barred Falls Count Anywhere match por the World Tag Team Championship entre Mankind y Kane versus los New Age Outlaws. X-Pac versus Jeff Jarrett, D'Lo Brown versus Val Venis. Este fue SummerSlam 1998. Pasamos a SummerSlam 1999, que ya era cuando la WWE se lanzó en ese tiempo al DVD. Dejaron de un lado el VHS y empezaban con el DVD. Y aquí tenemos en la portada a Jesse the Body Ventura, en ese tiempo el gobernador de Minnesota, y a Stone Cold Steve Austin, la cara de la empresa, ya en ese tiempo consolidándose. Y teníamos aquí por el título un Triple Threat match entre Stone Cold Steve Austin versus Triple H versus Mankind. En ese tiempo ya Triple H se promovía como el juego, ya no Hunter Hearst Helmsley. Jesse the Body Ventura iba a ser el Special Referee. Destaca también The Rock versus Mr. Razz. Y también, bueno, Test versus Shane McMahon. Ya estábamos en plena época de la era de la actitud. D'Lo Brown versus Jeff Jarrett, y él tenía a Deborah como manager. Ken Shamrock versus Steve Blackman. Y aquí también tenemos un Tag Team Turmoil entre varias parejas, Edge y Christian versus The Hardy Boys, que eran dos parejas muy jóvenes que empezaban ya y que nos iban a dar mucho que hablar en el futuro. Mideon and Viscera versus Drugs and Prince Albert versus The Acolytes versus The Hardcore Holies. Este fue SummerSlam 1999. Pasamos ahora sí al nuevo milenio y nos recibía con SummerSlam 2000. En SummerSlam 2000 íbamos a tener una triple amenaza por el título mundial de la empresa entre el campeón de Rock versus Triple H y Kurt Angle. Aquí no olvidemos que en esta lucha, más importante en sí que la lucha, fue el feudo que empezó a armarse entre Kurt Angle y Triple H debido a los celos de Triple H por la amistad supuestamente que había entre Kurt Angle y Stephanie McMahon. Aparece también Undertaker y Kane en la portada del evento. Y aquí tenemos lo que les decía, un Triple Threat match for the WWF Championship, The Rock Champion versus Triple H versus Kurt Angle. También una lucha en la que Kurt Angle sufre una lesión tremenda al no romperse una mesa en un pedigrí que le hace Triple H, y tuvieron que cargar mucho la lucha The Rock y Triple H. Pero en sí me pareció un muy buen main event. Undertaker pelea frente a Kane. 2 out of 3 falls, Chris Jericho versus Chris Benoit. Y aquí tenemos también algo de historia ya. El TLC match for the Tag Team Championship entre Edge y Christian, que eran los campeones, versus Dudley Boyz versus Hardy Boyz. Taz versus Jerry the King Lawler. No olvidemos que en el 2000 en WrestleMania se produjo también ya una lucha espectacular entre esas tres parejas, y acá nuevamente tenían la oportunidad de regalarnos un gran espectáculo. Con todos los extras propios del DVD, este fue SummerSlam 2000. Pasamos a SummerSlam 2001. Tenemos a La Roca como portada, que era prácticamente la cara de la empresa. En ese tiempo estábamos ya en pleno momento del ángulo de la invasión, ¿no? El año 2001, que fue uno de los mejores años para WWE y para los fanáticos, que tuvimos la suerte de disfrutar de los combates y de las storylines de ese tiempo. Y aquí tenemos por el WCW Championship a Booker T versus The Rock, y por el WWF Championship a Stone Cold Steve Austin versus Kurt Angle. Vean el nivel de main events que habían por los títulos.
Y el Tag Team Championship Steel Cage Match, teníamos al Undertaker y Kane, que tenían en ese tiempo a Sarah, la esposa del Undertaker, versus DDP y Kanyon. Luego tenemos el Hardcore Championship Ladder Match, Jeff Hardy versus Rob Van Dam. Teníamos también otra lucha de Chris Jericho versus Rhino, que tenía a Stephanie McMahon como manager. No olvidemos que Stephanie era en ese tiempo, en la storyline, la jefa de lo que era SW. Shane de WCW, y los dos conformaron la alianza. Teníamos también Six-Man Tag Team Match entre los Dudley Boys y Test versus Bradshaw, Farouk, APA y Spike. Con los DVDs extras, este fue SummerSlam 2001, bastante bueno el evento. Pasamos con SummerSlam 2002, para mí uno de los mejores SummerSlams, lo pondría entre los top 3 de toda la historia. SummerSlam 2002 tenemos a Rock vs. Brock. Esa fue la lucha más importante, la lucha bajo la cual se iba a promocionar el evento, la que iba a buscar vender y captar la atención de los fanáticos para que vean el evento. ¿Fue una buena lucha? Sí. Pero la que se robó el show fue la del retorno de Shawn Michaels frente a Triple H. Y tenemos espectaculares peleas aparte de esas. Undertaker Test fue una especie como de duelo entre el norteamericano frente a quienes odian Estados Unidos. Intercontinental Championship, Chris Benoit vs. RVD. Tag Team Championship, Lance Storm and Christian vs. Booker T and Goldust. Edge vs. Eddie Guerrero. Ric Flair vs. Chris Jericho. Y Rey Mysterio vs. Kurt Angle, que fue la lucha que abrió el espectáculo. Excelente pelea que dejó a la gente ya enchufada con el evento. Varios DVDs extras. Este fue SummerSlam del 2002. La mejor portada de todos los SummerSlams, ¡bang! SummerSlam 2003, Sable. Y aquí tenemos que se dio ya un Elimination Chamber, ¿no?, por el título mundial pesado, entre Triple H versus Randy Orton versus Chris Jericho versus Bill Goldberg versus Shawn Michaels versus Kevin Nash. Y luego tenemos también un clásico, un WWE Championship match entre Kurt Angle versus Brock Lesnar. Rob Van Dam versus Kane, Undertaker versus A-Train, Shane McMahon versus Eric Bischoff. Shane, que regresaba para vengar a su madre. En todo esto dentro del storyline, obviamente. Y luego el World Tag Team Championship match entre la Resistance versus the Dudley Boys. Fatal 4-Way match por the US Championship, Eddie Guerrero versus Chris Benoit versus Rhino versus Tajiri y Zack Owen versus Matt Hardy. Una sólida cartelera, un buen SummerSlam, una inmejorable portada. Pasamos a SummerSlam 2004, en la cual se va a hacer historia. Teníamos un doble main event. Por el WWE Championship teníamos Undertaker versus John Bradshaw Layfield y Chris Benoit versus Randy Orton. Chris Benoit defendía el título que había conseguido en WrestleMania 20 frente a un joven Randy Orton, el más joven de Evolution, y del cual Triple H tenía muchas expectativas a futuro, no tanto al presente como en ese momento iba a suceder. Randy Orton se convertía en el campeón, hasta incluso el día de hoy, más joven mundial que ha tenido la empresa. Otras peleas que teníamos acá, tenemos, Triple H versus Eugene, Eddie Guerrero versus Kurt Angle. Después teníamos, la pelea en la cual Lita iba a casarse con el ganador, es decir, entre Matt Hardy o Kane. Ya todos sabemos lo que sucedió. Y empezaba aquí una Best of 5 Series for the Undisputed United States Championships entre Booker T y John Cena. Y teníamos también un Triple Threat Match por the Intercontinental Championship, en el cual iba a estar Edge versus Batista versus Chris Jericho. Y un 6-Man Tag Team Match que iba a abrir, creo, el evento en ese tiempo, que era Rey Mysterio, Paul London, Billy Kidman versus Spike Dudley, Baba Ray Dudley and D-Bone Dudley. Y el Diva Dodgeball. Este fue SummerSlam 2004. Pasamos a SummerSlam 2005, donde tenemos como
portada y lucha que iba a promover el evento, Hogan versus Michaels, por única vez en la historia. Tenemos aquí, aparte de esa lucha que a mí me gustó mucho, fue el choque de dos eras, dos etapas, dos personas dominantes en cada una de sus etapas que ayudaron mucho a consolidar a la empresa. Y aparte de esa teníamos el WWE Championship, John Cena vs. Chris Jericho, el No Holds Barred Match for the World Heavyweight Championship entre Batista y JBL, Matt Hardy vs. Edge, Undertaker vs. Randy Orton también era otra pelea. En ese tiempo no olvidemos que era una revancha de lo que había sucedido en WrestleMania 21. Randy Orton, en ese momento apodado el asesino de leyendas, quería llevarse a una de las más importantes de la empresa, que era el Undertaker. Después de eso teníamos el Ladder Match for Custody of Dominic, una ridiculez que me pareció a mí, pero en sí el feudo fue bueno entre Rey Mysterio y Eddie Guerrero por el nivel luchístico. Eugene enfrenta a Kurt Angle. Este fue el SummerSlam del 2005. Pasamos al SummerSlam del 2006, donde tenemos a D-Generation X, que se había formado nuevamente. Tenemos aquí a Shane y a Vince, que eran la autoridad y que eran quienes buscaban, de cierta manera, acabar con DX y DX hacerles la vida miserable. Por otro lado, teníamos a Batista, Booker T, Edge y John Cena. Cabe recordar que para este tiempo teníamos la SW, entonces había 3 campeones mundiales. WWE Championship Match, Edge con Lita vs. John Cena. World Heavyweight Championship Match, King Booker with Sharmell, que es su esposa en la vida real, versus Batista. No olvidemos que King Booker dejó el Booker T para denominarse el Rey Booker, pues había ganado un King of the Ring. ECW World Championship Match entre el Big Show y Sabu. Y luego venía The Generation X versus Mr. McMahon and Shane McMahon. Por otro lado, Randy Orton también buscaba exterminar a una de las leyendas más importantes de toda la historia, que era Hulk Hogan. Una sólida cartelera, Ric Flair versus Mick Foley en I Quit Match y Rey Mysterio versus Chavo Guerrero. SummerSlam 2006. Pasamos ahora a SummerSlam 2007. Y en SummerSlam 2007 íbamos a tener a John Cena versus Randy Orton por el título mundial de la empresa, Triple H, que hacía su regreso tras una lesión terrible que había sufrido en New Year's Revolution, y volvía justamente con toda la promoción para enfrentar al King Booker. Teníamos a Great Khali versus Batista por el título mundial pesado de la empresa, y por el título de ECW Championship Match, John Morrison frente a un joven CM Punk. Triple Threat Match for the Intercontinental Championship, Umaga versus Mr. Kennedy versus Carlito. Y teníamos un Battle Royale de divas también, Kane versus Finlay. Mysterio se iba a enfrentar a Chavo Guerrero. SummerSlam 2007. Pasamos a SummerSlam 2008, María en la portada. Y más que lucha se promueve a las figuras máximas de la empresa en ese momento. Tenemos aquí luchas como el ganador se lleva todo, Kofi Kingston y Mickie James versus Santino Marella y Beth Phoenix. Por el título mundial de SW, Mark Henry versus Matt Hardy. Por el título mundial de la empresa peso pesado, CM Punk versus JBL. Por el título mundial de la empresa de la WWE, el WWE Championship Match, Triple H versus The Great Khali. Triple H ya era el campeón en ese momento. Hell in a Cell Match, Undertaker versus Edge. El Undertaker esperaba cobrarse después de todo lo que le había hecho Edge durante ese año. Entre otras cosas, haberle costado y quitado el título mundial, el World Heavyweight Championship. Shawn Michaels announcement, hace un anuncio Shawn Michaels y John Cena versus Batista. Ese fue SummerSlam 2008. No olvidemos que en ese año 2008 se dio uno de los mejores feudos de la historia de la WWE entre Chris Jericho y Shawn Michaels. Así que por eso fue el anuncio que hacía Shawn Michaels relacionado a
al feudo con Jericho y creo yo en ese momento su imposibilidad de poder luchar. Médicamente no se lo permitía, todo de acuerdo al storyline. Aquí tenemos SummerSlam 2009, que no sé por qué tengo 3 copias del evento. No recuerdo qué pasó, lo que sé es que en Blu-ray sí la quería tener y solamente salió en versión europea. Y aquí tenemos obviamente otra vez Randy Orton versus John Cena por el título mundial de WWE. Tables, Ladders and Chairs match por the World Heavyweight Championship, Jeff Hardy versus CM Punk. Por el título mundial de CW, Christian versus William Regal. The Generation X, Triple H y Shawn Michaels versus Legacy, Cody Rhodes y Ted DiBiase, que en ese tiempo eran seguidores de Randy Orton y los había formado. Intercontinental Championship Match, Rey Mysterio versus Dolph Ziggler, Great Khali versus Kane, también tenemos otra pelea, y MVP versus Jack Swagger. SummerSlam 2010. SummerSlam 2010 es el que, bueno, recordarán el storyline de Nexus, y aquí vamos a tener algo adicional. Aquí aparecía Bret Hart también, y tenemos el equipo de WWE, pero es el equipo de Nexus. John Cena, Bret the Hitman Hart, Chris Jericho, Edge, John Morrison and R-Truth y Daniel Bryan versus Wade Barrett, David Otunga, Heath Slater, Skip Sheffield, Michael Tarver, Justin Gabriel y Darren Young. Se enfrentaba todo Nexus frente a la mejor representación que podía tener el roster de la WWE, cansada de los abusos que estos novatos habían cometido con ellos y con la empresa. Tenemos también a Sheamus vs Randy Orton por el título mundial de WWE, mientras que por el título mundial de peso pesado, Kane vs Rey Mysterio. Divas Championship Match, Alicia Fox vs Melina. Intercontinental Championship Match, Dolph Ziggler vs Kofi Kingston. Y 3 frente a 1, Big Show vs The Straight Edge Society, que iba a estar formada o liderada por CM Punk. SummerSlam 2010. Pasamos a SummerSlam 2011, en el que tengo 2 Blu-rays y un DVD también. La lucha más importante era el enfrentamiento entre 2 campeones, en ese momento con el mismo título, que era John Cena frente a CM Punk, para tratar de determinar quién va a ser el único campeón WWE. Existía el World Heavyweight Championship también. Y teníamos lo que les decía, John Cena versus CM Punk, y el árbitro especial iba a ser Triple H. Y luego un No Holds Barred, un vale todo, por el World Heavyweight Championship entre Christian, que era el campeón, versus Randy Orton. Sheamus versus Mark Henry, y otras peleas más como Daniel Bryan versus Wade Barrett. SummerSlam 2011, un buen SummerSlam dentro de todo. SummerSlam 2012, y estaba como promoción de la pelea entre Brock Lesnar y Triple H. Acá tenemos a Brock Lesnar versus Triple H, a Sheamus versus Alberto del Río, a CM Punk versus John Cena versus The Big Show, entre las peleas más importantes destacadas del evento. Y por último, SummerSlam 2013, muy fresca la memoria en todos, era John Cena defendiendo el título frente a Daniel Bryan, con el líder del movimiento Yes, 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 y que esperamos vuelva lo más pronto posible para reclamar su título. Pero tenemos como imagen acá a Orton y Triple H, pues sabemos que Triple H en último momento traicionó a Bryan, le hizo un pedigrí, y Randy Orton, que había ganado el Money in the Bank, canjeó ante un inconsciente Bryan canjeó el maletín por el título mundial de la empresa, empezando así un feudo entre Daniel Bryan y Randy Orton, que recién iba a concluir prácticamente o oficialmente en WrestleMania 30. En fin, estos son todos los SummerSlams. También lo tengo en la colección desde 1988 al 2007.
Espero les haya agradado este video y todos listos para disfrutar de SummerSlam edición 27 este domingo por el WWE Network.